Este video se orienta a un público católico. Los menores de edad deben consultar a sus padres antes de verlo. Puede suceder en eventos religiosos. Cuando una persona simplemente le está dando la chiripiorca, perdón por la expresión, ¿sabes qué es la chiripiorca? Pero además te juntas con alguien y le dices, mira, ¿ves esto? Ay, sí. Y entonces, y todo el mundo empieza a reforzarlo y empieza a decir que sí, que es el cielo que se abrió, porque a una persona que le da un temblor, sea un ataque epiléptico, sea un desmayo por desnutrición o por deshidratación o por histeria personal. Y si alguien dice, entró el Espíritu Santo en él, y otros empiezan a reforzar esa idea y a imitar ese comportamiento, y entonces empieza a haber un desmayadero de gente, eso se llama histeria colectiva. Es explicable por nuestros patrones de comportamiento, es explicable por la psicología humana, es explicable por la sociología humana. O sea, ¿por qué no sucede ese desmayadero de gente en la fila del banco? ¿Por qué? ¿Por qué no sucede ese desmayadero de gente en, no sé, cualquier celebración eucarística dominical? ¿Por qué? Porque en esos contextos no se da ese refuerzo social. Si en cambio vamos a un lugar, dígase un estadio de fútbol o un congreso, donde dices, es que aquí se va a manifestar el Espíritu, ya estamos todos con una sugestión y una predisposición a reforzar ese tipo de cosas o a interpretar fenómenos que son de la carne como fenómenos que son del espíritu. ¿Y a qué me refiero con la carne? Fenómenos naturales o que pueden ser explicados con recursos y causas naturales. No confundamos lo natural con lo sobrenatural, con lo genuinamente sobrenatural. Porque estoy tocando muchos temas que pueden ser polémicos y qué bueno, porque a veces, hermanos, nos confundimos. Y seguramente alguno que otro puede estar pensando, o ya muy enojado, escribiendo en los comentarios, que estoy atacando el movimiento de renovación carismática en el Espíritu Santo, porque en esos movimientos o en ese movimiento se manifiesta el Espíritu como quiere y como le da la gana, y yo no puedo decir que no son cosas de Dios cuando alguien le da una manifestación de descanso en el Espíritu, o que alguien le da un ataque ahí de algo, ¿no? De nuevo, si se trata de un fenómeno sobrenatural, debe ser inexplicable por causas naturales. Y no estoy criticando el movimiento en particular, si alguien se siente criticado, de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo. Hay que saber, y eso es objetivamente hablando, que hay una influencia de estilos de predicación y estilos de oración de cristianos que no son católicos en ese movimiento. Entonces no podemos dejarnos influir a tal grado que perdamos el centro de nuestra fe y de la escucha de la palabra de Dios, que nos puede guiar para crecer en la caridad, en la comunión, y que esas son las verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo. Acuérdate, el primero de los dones es la caridad, es el amor. Para mí se manifiesta mucho más el Espíritu Santo en un comedor de pobres, se manifiesta mucho más el Espíritu Santo en un acto de reparación por víctimas de la violencia. Para mí se manifiesta mucho más fuerte el Espíritu Santo en acciones de caridad, en obras de misericordia, que simplemente en emociones pasajeras que no comprometen a nadie. De nuevo, no confundamos lo que es salud espiritual o el don del Espíritu con lo que puede ser incluso una enfermedad emocional, como el afán de protagonismo, ¿sí? Y voy a hablar también de otro fenómeno, que son las falsas posesiones demoníacas. En otro momento quizás lo podemos platicar mejor. ¿Puede existir influencias del maligno o del mal espíritu? Claro que sí, pues en la Biblia está súper documentado. La iglesia misma reconoce la práctica de los exorcismos por aquellos delegados por un obispo y de acuerdo a los rituales establecidos. Sin embargo, puede haber fenómenos de histeria colectiva o provocada, por ejemplo en algunas familias, con el hecho de que le digan, tú estás poseído, la gente se sugestiona y empieza a haber toda clase de sensaciones y emociones y sentimientos que refuerzan esa conducta, y ahí no estamos hablando de un fenómeno espiritual, sino de un fenómeno psicológico o emocional. Es otra cara posible del emocionalismo como enfermedad del espíritu. Cuando alguien confunde también, por otro lado, el don de ciencia con simplemente el desagrado, porque llega a un lugar y se siente incómodo y dice, es que en este lugar se siente una presencia, ¿sabes?
Yo he ido, por ejemplo, a bendecir casas en algunos lugares. Hace tiempo, o sea, o sea, te digo, tengo mucha experiencia ya como sacerdote. Tengo ya al menos casi 9 años. Y me dicen, padre, vaya a mi casa porque es que se siente algo cuando usted entra. Se siente algo que no nos deja estar en paz. Y he ido a algunas casas y lo que se siente es mugre. Lo que se siente es desorden, lo que se siente es que no hay una ventana abierta. Abran la casa, limpien, recojan, por favor. Eso es lo que se siente en esta casa. Entonces, ¿qué sucede? Que se confunde una sensación de malestar con un mal espíritu. No confundamos un sentimiento adverso o difícil con un espíritu que puede ser una presencia maligna o no sé de qué tipo, ¿verdad? No los confundamos. Y ahí viene también, luego desemboca en lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? De la histeria colectiva. Yo también siento, y al que invite a mi casa ya va sugestionado porque también tiene que sentir así como que lo están siguiendo o algo por el estilo, ¿no? También. Creo que podríamos continuar con lo que es el pietismo. El pietismo, que es otra cosa diferente. El pietismo, ¿qué es el pietismo? Sí. Tenemos ahí algunas cosas. Sí, el pietismo o anti-intelectualismo es suponer que basta la piedad y que no hay necesidad de instrucción en la fe, o que la fe es creer a ciegas. Creer a ciegas, sin tener que reflexionar nada, y aunque no tenga sentido, tú cree, y si sientes bonito, mejor. Sí, de hecho, en lo que me estoy basando, precisamente un padre está defendiendo la renovación carismática. ¿Qué artículo es este? Es por Juan Carlos Vázquez Castro. Sí. Y el artículo es ¿qué no es la renovación carismática católica? Ajá, muy bien. Del padre Salvador Carrillo Alday, misionero del Espíritu Santo. Y entonces dice, por ejemplo, una vez una señora me dijo, padre, la vez pasada quise preparar mi oración y una hermana me dijo, deja que el Espíritu te inspire. Y el padre le respondió, dile a esa hermana que se salga de la renovación porque es muy burra. Ay, Dios santo, qué frontal, yo no lo hubiera dicho así, qué barbaridad. Dice, en la renovación carismática no queremos burras, por eso vienen las críticas de los religiosos. Dice, sacerdotes que se quejaban que hacen cosas muy raras, gritan, se tiran al suelo. Yo le respondí a los sacerdotes que en la renovación se tiene esta característica de la espontaneidad, pero eso no quiere decir brutalidad. Que se preparan intelectualmente para dar razón de su fe. Y entonces fíjense, el Papa Francisco nos ha insistido mucho en el discernimiento, porque como buen jesuita, acuérdense, el gran maestro de la espiritualidad cristiana, que empezó a hablar sobre todo del tema del discernimiento, o que popularizó más en la época moderna, el discernimiento es San Ignacio de Loyola. Y discernimiento significa, mira dentro de ti, ¿qué es lo que se mueve? Si lo que se mueve es tu hambre o tu sed, o sea, físicamente hablando, si lo que se mueve es tu insatisfacción personal o tu gusto personal, o si lo que se mueve es realmente la palabra de Dios que llegó a tu corazón, que como María Santísima nuestra Madre, tú la guardas en tu corazón y te lleva a dar fruto. Porque hay personas que dicen, Padre, el Espíritu me dice que cuidado, o sea, cuidado, el Espíritu me dice o tu gusto, el Espíritu me dice o tu imaginación, porque existe el gusto, la memoria, la imaginación, la libertad, la determinación, la ocurrencia, la suposición, la hipótesis, la teoría. ¿De qué me estás hablando? Todo es el espíritu. Pues una persona no preparada o no formada tiene ese riesgo. Entonces, qué bueno lo que dice el Padre. Los que realmente son fieles al carisma de la renovación carismática católica y otros movimientos que proponen las expresiones espontáneas y libres de la oración, de la piedad y etcétera, ocupan una muy fuerte formación, muy seria, para conocer lo que somos los humanos y cómo nos podemos expresar. ¿Qué más dice el Padre? A ver, qué curioso, qué buen artículo, ¿eh? Sí, pues continúa diciendo de unas preparaciones que tienen ellos. Dice, tienen el seminario de vida, que es el encuentro vivo con Cristo. Sí. Luego los cursos de formación 1, 2, 3, 4, etcétera. Dice, en mi parroquia están estudiando los jóvenes de la renovación teología en Chosica. ¿Teología? En Chosica. En Chosica. ¿Quién sabe qué? Dice, la espontaneidad viene luego de una preparación remota. Claro, para preparar un tema doctrinal se necesita de una preparación mediata e inmediata. Sí, desde luego, o sea, se necesita preparar, no nada más lo que me diga el Espíritu y ya.
hay personas que por su personalidad pueden transmitir mucho, yo lo sé. Hay personas que tienen el don de palabra, que tienen la capacidad de contagiarte, son muy buenos narradores, tienen quizás igual dotes de proyección, de emociones, de todo lo demás. Pero eso no significa que ya con eso puedan predicar. Para predicar, acuérdate, ¿qué predicas? Pues anuncias un mensaje que recibiste, no que tú lo inventas. Es la palabra de Dios lo que primero necesitas conocer. Pero a ver, el pietismo todavía no me queda claro. O sea, el pietismo sería el proponer que lo que vale no es tanto el contenido intelectual o lo intelectual, sino solamente la sensación o la emoción de estar con Cristo. Aunque también eso tiene raíces históricas, ¿no? En algunos cultos cristianos no católicos. Así es, padre. Bueno, aquí el pietismo nació en Alemania en el siglo XVII. Fue un movimiento religioso protestante. Sí. Y defendía una religión de corazón, sentimental y sincera, frente al intelectualismo y al formalismo de las iglesias luteranas y calvinistas. O sea, en sí ellos defendían lo que usted, más como que predomine el corazón, el sentimiento, las obras de piedad o la caridad, frente a esta instrucción o a esta formación que yo debo de recibir. Pero ellos aún así, ellos por ejemplo leían la Biblia y era claro. Tanto su manera de apegarse que ellos se basaban exclusivamente en lo que decía la Biblia, pero también caían en esa enfermedad que decían, como dice usted, o sea, que pues no solamente los sacerdotes van a tener esta oportunidad de entender y de predicar la Biblia, sino que cualquier persona podía hacerlo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque predominaba el corazón y la piedad, ¿no? Eso era lo que ellos alegaban. Y aquí el detalle no es tanto el que cada quien pueda recibir el mensaje y aplicarlo en sus vidas, sino el riesgo está en que si yo siento algo lo digo porque ya lo siento, es verdad, porque ya tengo la emoción, entonces debo tener la razón. Cuidado, porque no es lo mismo. No es lo mismo sentir que pensar, no es lo mismo sentir que imaginar, que analizar las cosas. De hecho, eso es lo que significa el estudio. Claro que hay un margen para la novedad en la fe. El encuentro con Cristo nos sorprende. Dios es novedad, Dios es libertad, Dios es creativo, claro que sí. Y a ti te invita a escuchar sobre todo lo que Él te dice a través de Jesucristo, su Hijo, de su palabra, y no solamente de tu propia espontaneidad, porque acuérdate que dentro de uno mismo viven los intereses, viven los instintos, vive el egoísmo, viven muchas cosas que se pueden mezclar y confundir. El pietismo en sí era una reacción también contra el extremo, quizás, que dejaba la fe como algo frío, donde el corazón no interviene. Claro que el corazón interviene, de eso comentábamos al principio de esta transmisión, en la primera parte. Las sensaciones, las emociones, todo eso tiene un lugar, pero no es algo absoluto, ni el único criterio para calificar que alguien está en comunión con Dios. Algunos autores, me acuerdo yo, incluso de un libro que comentamos la vez pasada, del libro de la imitación de Cristo. ¿Te acuerdas? Que es un libro ya clásico de una época y muy... Diálogos hacia una fe madura es una webserie de jóvenes adultos que desean redescubrir la fe de manera realista, creíble y razonable, mostrando un rostro auténtico del Evangelio en respuesta a la búsqueda espiritual de una vida más feliz. Transmisión en vivo los jueves a las 22 horas, Ciudad de México. Busca en Facebook H1FM y conéctate a través de Fe y Amor Católico. Diálogos hacia una fe madura.